Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Miércoles 18 de octubre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con la información que se ha generado hasta este momento desde la Asamblea Nacional. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. El movimiento Alianza País se reunió con el Frente Económico del Gobierno Nacional. En la cita revisaron el plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno. Trascendió que hasta la próxima semana el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley con carácter de urgente en materia económica. La reunión entre el Frente Económico del Gobierno Nacional con los asambleístas del movimiento Alianza País duró más de 3 horas. En la cita, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, y el consejero de Gobierno, Patricio Rivera, expusieron el plan económico. Entre los temas que se analizaron estuvo la posible eliminación del anticipo del impuesto a la renta, dijo Orlando. Lo que se considera anticipo mínimo, que se va a disponer su devolución progresiva, con un 50% en el primer año, en el 2018, y a partir del 2019 se podrá devolver la totalidad del exceso del anticipo mínimo del impuesto a la renta. Para ello, el Ejecutivo prevé enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, el mismo que tendrá el carácter de urgente en materia económica, señala el titular del SRI. Es materia de iniciativa del señor presidente de la República. Esperamos cerrar el proyecto hasta finalizar esta semana, máximo los primeros días de la siguiente semana, y la recomendación sería que entre como un proyecto de ley económico urgente. Un solo proyecto con la posibilidad de que el tema de repatriación de capitales ingrese en un posterior proyecto. De ahí que la cita con los asambleístas de país toma fuerza. Mauricio Proaño espera revisar el proyecto de ley en donde no se descarta temas como las nuevas modalidades de contrato, además de la repatriación de capitales. Es un derecho de cualquiera de ustedes que trabaja en esto, no puede estar bailando de una empresa en otra empresa y sin seguros y sin estabilidad. Según el Ejecutivo, con el plan económico se espera que el fisco perciba de forma anual alrededor de 1.600 millones de dólares. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La asambleísta Verónica Arias se ratifica en su proyecto de reforma al Código de la Democracia, que busca que los prefectos sean electos exclusivamente por las zonas rurales. La legisladora señaló que las competencias de los prefectos no se verán afectadas con la modificación a la norma. Está previsto que el Consejo de Administración Legislativa CAL sesione este jueves y reconsidere la calificación a trámite del texto que fue remitido a la Comisión de Biodiversidad. A la presidenta o presidente. No se va a modificar los recursos. La fórmula de asignación de recursos está establecida en el artículo 272 de la Constitución de la República y no se va a modificar. Se va a realizar una reforma legal al Código de la Democracia. Ellos seguirán siendo prefectos provinciales, pero electos de manera exclusiva por quienes habitan en los sectores rurales. Es lamentable ciertas manifestaciones, expresiones de los prefectos que han señalado que al ser electos únicamente por el sector rural, ellos perderían peso político. No creo que los habitantes del campo sean habitantes de segunda categoría. Lo que queremos es que exista una conciliación, una armonización entre el campo y la ciudad. Más del 97% de instituciones públicas durante el 2016 han cumplido con entrega de información pública ante la Defensoría del Pueblo, tal como lo establece la Ley de Transparencia. Esta mañana, durante el 6º Encuentro Internacional Semana de la Transparencia, se conocieron los avances del acceso a la información. Cada año la Defensoría del Pueblo presenta a la ciudadanía el informe anual de cumplimiento sobre el derecho de acceso a la información pública, un mecanismo que contempla proporcionar información de las instituciones sometidas bajo la Ley de Transparencia. El defensor Ramiro Rivadeneira lo hizo público durante el 6º Encuentro Internacional Semana de la Transparencia. Para que la información que debe entregar la Defensoría del Pueblo
sea procesada y homologada adecuadamente. Según datos de la Defensoría, el 97% de las instituciones públicas durante el 2016 han cumplido con esta información, lo que ha generado mayor participación ciudadana. Lo explicó Cristian Bahamonde, director general de Política Pública. Sin embargo, evidentemente es un tema en el que se debe seguir trabajando, la ciudadanía debe empoderarse, como decía, es una forma de participar. En este encuentro se compartió experiencias del funcionamiento de la red de transparencia y acceso a la información regional. Luis Santamaría, uno de los ponentes, es del Consejo de Transparencia de Chile. Implementar la fiscalización de dos de sus principales herramientas, que son la transparencia activa y el acceso a la información pública. También desde México, Adrián Alcalá, secretario de Acceso a la Información, destacó que una ley de transparencia deberá ir a la par de una ley de anticorrupción, esto ante el manejo de la administración pública y sus desafíos. Pues también abona a señalar esos casos lamentables de corrupción, pero sobre todo también la transparencia legitima a las instituciones. Cabe destacar que el defensor del pueblo está obligado a solicitar a las instituciones que no hubieran difundido claramente la información a través de sus portales web que realicen los correctivos necesarios. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Justicia aprobó una resolución para que el Consejo de Administración Legislativa reconsidere el tratamiento de varios proyectos sobre delitos contra la administración pública por separado al paquete de más de 33 reformas al Código Penal. Cabe recordar que para el tratamiento de más de 280 artículos que serían reformados, se conformaron 3 subcomisiones, cada una con la responsabilidad de evaluar los proyectos de reformas. De otro lado, se conoció que el próximo lunes comparecerá ante el órgano parlamentario el Procurador General del Estado para tratar asuntos varios. Franklin Samaniego es vicepresidente de la Comisión de Justicia. Se han presentado dos paquetes de normas de proyectos reformatorias al Código Orgánico Integral Penal. El primer paquete hemos abocado conocimiento, ustedes tienen también información que se han conformado 3 subcomisiones, se van a remitir a las 3 subcomisiones dependiendo de los temas a tratarse. Posteriormente se abocó conocimiento también de 3 proyectos de ley que hablan principalmente sobre el tema de transparencia y el tema principalmente de la ley que presentó el presidente de la Asamblea Nacional sobre el tema de manos limpias y un tema principalmente en materia penal. Este tema se lo va a tratar por separado. Hoy hemos suscrito una resolución para pedirle al CAL. Las resoluciones del CAL que llegaron y abocamos conocimiento establecen textualmente de que se incorporen como insumos al todo el tratamiento de la reforma al Código. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional continúa recibiendo representantes de las universidades del país para recoger insumos necesarios sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. El texto para segundo debate estaría listo a fines de este año. Asimismo, asistieron representantes del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES. La propuesta del CEACES de un sistema tripartito de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en el que participarían el CES, el propio CEACES y las universidades, se discute en el seno de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. La vicepresidenta de la comisión, la asambleísta Silvia Salgado, sostuvo que el modelo actual tiene fallas. No ha dado mucho resultado el que el CEACES haga por un lado la acreditación en base a la calidad, el CES dicte otras políticas respecto a la calidad y el CENESID insista sobre lo mismo. Mónica Mancheno, directora del aseguramiento de la calidad de la Universidad Católica de Quito, precisó que es necesario reformar la ley para recoger las especificidades de las instituciones de educación superior, IES, en este campo. Si bien nosotros tenemos que alinearnos a todos objetivos nacionales, lo cual es muy válido, también existen muchas especificidades dentro de las universidades y hacia dónde quieren ir avanzando. Es esencial que se dé ese principio de corresponsabilidad en el tema de aseguramiento de la calidad del país. El consejero del CEACES, Mauro Servino, detalló la importancia del sistema propuesto. Va a evitar los niveles de descoordinación que tenemos en este momento. A su vez, la asambleísta Silvia Salgado destacó que Ecuador sea un referente regional en este campo. Este país lleva en algo la batuta y que es en que el Estado es responsable de la educación superior de manera gratuita hasta el 3er nivel. Y dio a conocer la fecha en la que el país tendría una nueva ley de educación superior.
y en enero tener la nueva ley de educación superior. Está previsto que el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior esté listo a fines de diciembre de este año. Karel Sack, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver les daremos a conocer cómo avanza el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. El informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito estaría listo aproximadamente en unas 3 semanas. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa recibiendo insumos para incorporarlos al texto. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa recibiendo a diversos actores con el objetivo de recoger insumos para elaborar un primer informe que sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito. El asambleísta Patricio Donoso dio a conocer una posible fecha en la que estaría listo ese documento. Yo calculo que en unas 3 semanas estaría listo el primer texto a ser discutido. Además, lamentó que en Ecuador hayan actos de corrupción en las revisiones vehiculares y señaló cuáles son las reformas urgentes necesarias. Acción que todo conductor debe hacer con respecto a la revisión de su vehículo. Se alquilan llantas que pasan de bus en bus o buseta en buseta. Por su parte, la concejala de Quito, Daniela Chacón, sostuvo que es fundamental cambiar la normativa en cuanto al tipo de bus que brinda el servicio público de transporte. En Quito y en el Ecuador entero se utilizan chasis de camiones para el uso de transporte público. Un chasis de camión lo que hace es que el bus pueda correr más rápido. Además, informó las cifras de accidentes que se registran en Quito. Quito ha venido reduciendo la cantidad de heridos y de fallecidos en accidentes de tránsito. Seguimos teniendo alrededor de 13.000 siniestros cada año. El vicepresidente de la comisión, el legislador Fabricio Villamar, aseveró que la educación es fundamental para reducir el alto número de accidentes. Necesitamos tener una noción mucho más clara de convivencia en el espacio público. En lo que va de este año se han registrado diversos accidentes de tránsito que han dejado decenas de muertos y heridos. Karel Sack, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico abocó conocimiento de un proyecto de reforma que busca proteger los bienes inmuebles de los compatriotas residentes en el extranjero. La iniciativa fue revisada esta mañana por los legisladores. Ricardo Bravo con el informe desde la Mesa Legislativa. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Uno de los temas que analiza la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional es un proyecto de reforma a la actual Ley de Regulación de Crédito para Vivienda y Vehículos. Este documento es de iniciativa del legislador Esteban Melo. Vamos a saludar con él precisamente. Legislador, buenas tardes, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste este proyecto de reformas? Muy buenas tardes. Desde la Asamblea Nacional, nosotros los asambleístas por los migrantes, este asambleísta se comprometió en defender y apoyar a nuestros afectados por las hipotecas. En ese sentido, queremos blindar el candado para que no se puedan cobrar las deudas hipotecarias extranjeras en territorio nacional. ¿Cómo se logra esto, asambleísta? Bueno, pues permitiendo que directamente no se cobre el remanente. Resulta que nuestros migrantes, cuando finalmente pierden el piso y les es embargado y rematado el piso, queda un remanente. Las entidades financieras extranjeras lo que hacen es decirles que pueden financiarles nuevamente. Y eso deja de ser un crédito hipotecario y se convierte en un crédito al consumo. Ese nuevo crédito al consumo en este momento se podría cobrar en el Ecuador, lo cual vamos a prohibir a través de la Asamblea Nacional. Asambleísta, la situación que vivió España puntualmente entre los años 2008-2010 con la crisis inmobiliaria fue que muchos de los compatriotas perdieron sus viviendas, precisamente habían obtenido un crédito, pero al pagar este crédito y devolver encima su casa se quedaban con la deuda. Es decir, ¿ese remanente puede cobrarse actualmente en el Ecuador? Si no se negocia en este momento el crédito hipotecario, no podría, pero si se negocia para salir de esa deuda, ahí podrían intentar cobrarle ese crédito hipotecario, que ahora sería al consumo, aquí en territorio nacional. Es lo que vamos a prohibir, y también vamos a prohibir que ese crédito al consumo para llegar al 20% de la cuota inicial tampoco se pueda cobrar. Nos comprometimos con nuestros migrantes afectados por las hipotecas que íbamos a defenderles, y es lo que estamos haciendo ya en la Asamblea Nacional con el tratamiento de esta reformatoria a la ley. Asambleísta, en un inicio o meses atrás se conoció el pronunciamiento de los funcionarios de Ecuador en España. En su momento se anunció, se dijo que habría esta posibilidad de comprar la cartera de los ecuatorianos en España por parte de las entidades financieras en nuestro país. ¿Se podría prohibir precisamente esa situación con este proyecto de reforma legal?
está prohibido. En este momento lo que estamos haciendo es reforzando la prohibición para que ningún elemento de crédito hipotecario, se llame como se llame, a fin de cuentas fue para el piso, fue para el departamento, se pueda cobrar en territorio nacional. Esas desgraciadas declaraciones fueron desmentidas ya por nuestra Cancillería y por otro lado el señor diplomático tuvo que pedir disculpas. Tienen que saber que la Asamblea Nacional, que los asambleístas por los migrantes, que el movimiento Alianza País está comprometido en defender a los afectados por las hipotecas. Gracias, asambleísta Esteban Melo, proponente de este proyecto de reforma legal. La iniciativa entonces empieza a discutirse acá al interior de la Comisión del Régimen Económico. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Cambiamos de tema. La Comisión del Derecho a la Salud recibió a los representantes de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia de la Salud y del Servicio Nacional de Aduanas, quienes expusieron sobre sus competencias en torno al control de medicamentos caducados y falsificados. Durante el debate, la legisladora María José Carrión cuestionó el proceso de adquisición de dichas medicinas. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina desde la Comisión de Salud. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión de Salud recibió actores quienes plantearon sus criterios con respecto a los medicamentos falsificados y caducados, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la asambleísta e integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, la legisladora María José Carrión. Asambleísta, muy buenas tardes, bienvenida a la televisión legislativa. Queremos consultarle, el día de hoy se recibieron criterios de varios actores que tienen que ver con el control de medicamentos falsificados y caducados. ¿Qué comentaron estos actores y cuál es la postura desde la comisión? Usted también hizo un llamado a la mesa legislativa. Bueno, primero decir que este es un tema de importancia nacional, el tema de estos elementos delictivos que han cometido graves adulteraciones de medicamentos, que han sido detenidos por la justicia, que están procesándose en la justicia, llaman la atención y alarman a la Comisión de Salud. Obviamente hemos pedido, en mi caso he propuesto para hacer un exhorto tanto al CERCOP para analizar la metodología que tienen para la compra de medicamentos, que va de la mano con el tema del registro sanitario, los controles de los medicamentos, saber que las compras son adecuadas, son correctas, son en beneficio de la población, saber si las instituciones que venden estos medicamentos tienen la capacidad de producción de estos medicamentos y garantizar, por supuesto, sobre todo, que el Ministerio de Salud Pública, así como el CERCOP y el ARSA, tengan las herramientas necesarias para lograr hacer una mejor compra pública. Hemos tenido muchas quejas alrededor de las compras públicas anteriores y estamos ahorita planteando hacer un ejercicio importante para garantizar que la futura compra pública, que será en las próximas semanas, entiendo yo, tenga los controles necesarios, que la Asamblea se convierta en un veedor de este proceso y que se garantice sobre todo la calidad de los medicamentos y el control sea antes, no después. Se había hecho por algún tiempo que después podrían entregar el registro sanitario. Esto es un error gravísimo. Nosotros creemos que debe ser antes por todo lo que se ha visto en temas de adulteración. Ahora, asambleísta, desde el ARSA comentan que ellos también quieren tratar de prever esta situación, quizás a través de campañas, pero también desean el respaldo de ustedes, puesto que ellos comentaban que si bien es cierto se ha podido capturar a personas que han estado falsificando o que tienen medicamentos caducados y que posteriormente los iban a expender, ellos comentan que desean su apoyo para controlar este tipo de situaciones, puesto que ellos creen que una vez que entran en el tema de la justicia, ellos pueden quedar libres. Bueno, sí, han denunciado que ha habido vinculaciones solo a 2 personas, cuando evidente en un caso específico había más vinculados. Creemos que la Comisión de Fiscalización debería pedir información, en este caso la Comisión de Salud específicamente en el rol fiscalizador debería pedir información y garantizar el acceso a la información y también que sepan que la Asamblea Nacional está siguiendo, está investigando, está encima de estos temas, porque lo que no se puede permitir allí es que haya corrupción en el sistema judicial. Ojalá que esto no sea así y sobre todo garantizar justicia. No pueden entrar medicamentos adulterados al Ecuador, no puede haber fábricas de adulteración de medicamentos, de cambio de registro, medicamentos caducados que se les quita la fecha de caducidad y se ponen nuevas etiquetas, medicamentos que se hacen con productos que no son químicos adecuados para la salud del pueblo ecuatoriano y una serie de cosas que se presentan alrededor de ese tema y que por supuesto las instituciones deben tener el respaldo de la Asamblea. Asambleísta, solo para finalizar, el exhorto que usted
realizó a la Comisión de Salud va enmarcado en el tratamiento del Código de Salud. En el marco del Código de Salud, cuando salga el Código de Salud no habrá la necesidad de hacer este tipo de elementos de vedurías y demás, porque ya tendrán una institucionalidad distinta que, en base a lo que hemos visto y estamos viendo en estos días, nos permitan tomar las mejores definiciones para tener una ley adecuada, acorde a las necesidades y que garantice el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Son las opiniones y observaciones de la asambleísta María José Carrión. Ella es integrante de la Comisión de Salud. Por ahora la comisión sigue sesionando. Más adelante les tendremos más detalles. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. La Comisión de Biodiversidad inició el análisis del articulado del primer borrador del proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica. Los temas que generan aún discusión giran en torno al régimen institucional, distribución de recursos económicos y educación superior en este sector del país. El legislador integrante de dicha mesa, Alberto Zambrano, señaló que la ley amazónica está en construcción, no obstante que las leyes están escritas en papel y que en aplicación de las mismas participa todo el conjunto de la sociedad, por lo que hay que estar vigilantes. Que es una forma general y total en cada una de las provincias, que las empresas petroleras y otras empresas mineras no cogen la mano de obra no calificada de la zona, sino que llevan de otras provincias. Nosotros estamos de acuerdo de que no se les puede negar el trabajo, pero sin embargo debe de haber en una forma preferente la mano de obra de nuestros ciudadanos, porque ellos viven ahí y tienen la oportunidad de trabajar, pero si no se les da la ayuda de donde se está sacando el recurso natural, prácticamente las familias sufren y hay que tomar en cuenta de que las provincias de Orellana, de Sucumbío y especialmente de toda la región son las provincias más pobres del Ecuador. Entonces es algo inaudito de donde está la riqueza en el país. La gente tenga muchas situaciones negativas, no hay agua potable, no hay trabajo. Es momento de una nueva pausa, pero al volver información de la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde. A las 14:30, sesión de la Comisión de Participación Ciudadana recibe representantes del Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, esto en el 6º piso del Palacio Legislativo a las 14:30. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Educación, para abocar conocimiento de los siguientes proyectos de ley presentados por varios asambleístas. Proyecto de ley orgánica para fortalecer la participación de los artistas ecuatorianos en espectáculos y eventos públicos. Proyecto de ley reformatorio a la ley orgánica de educación superior. Esto será en el 3er piso del Palacio Legislativo. De esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.